Ángel González, que cantó Pedro Guerra, que se lo musicó Pedro Guerra y que realmente escribió una raya en el agua, porque después de esto poco más se podía decir en el ámbito de la literatura amorosa. Y es lo que significa el amor en toda la extensión de la palabra. Sí. García Montero en la biografía de Ángel González Lo recoge, ¿no? Sí. Una gotita, que ha buscado el primo normal. Y es del 24. Una gota, digo, por una cantidad. qué duro es. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño. De eso sí estoy segura. Pongo tanta atención cuando te beso que entonces... Si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte. Siempre el mismo, tú siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco el que fuiste por el que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que... Si yo fuese Dios, haría lo posible por ser yo misma, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te crees tú mismo cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y cortas la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra. Lázaro alegre yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que En unión de mí misma recuperas y salvas, mueves, dejas abandonada cuando luego callas. Escucha tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres mi basta. si yo fuese Dios y tuviese el secreto. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, señor. No, No. Ángel González. Ángel González. Claro. Se titula Ella, y es a la memoria de mi madre. Ella se dejó morir, jurándose una y mil veces que no volvería a amar. Sucumbió a sus 1001 perdones. Sería el último, se decía. Sería el último, se consolaba. Entre nubes de insomnio, ella soñaba. Entre días tristes y nublados, su vida iba alejando, su vida la alejaba. Hermosa mujer que se vio abatida por el sin querer. Bella mujer que consumió sus días sin dejar de querer. Soñaba con el Edén, soñaba con el amor, soñaba con la libertad de su ser. Soñaba. Y el tiempo de entre sus poros se le escapaba. Oh ruin destino, ¿qué hiciste con el mío?
que ni tan siquiera el azar puede contigo. Ella se preguntaba, ella se contestaba, oh ruin destino, ¿dónde escondiste el mío? Susurraste, me alimenté de tus susurros, volviendo a la vida, para acabar en mi último vuelo inacabado, envolviéndome en tus plegarias, convirtiéndola en tu realidad. Ya no volvió más a volar las injusticias cometidas hacia tu verdad, y puedo volar muriendo en paz. Tú no mueres en paz ni aunque te maten. Yo no creo que sea animarte, pero que tú le das. Hasta que no pague. Hasta que no pague no mueres en un paz. Que no es por desanimarte, pero que tú de volar ni dijiste. No, no, no. Yo ni Yo vuelo, sí, pero tú no. yo ni vuelo ni quiero volar. Eso lo sé yo, eso lo sé yo. Tienes nido en hipoteca todavía. Yo no terminé para el piso. Yo soy ningún volante. No. Yo no soy pueblo, de todas formas, que son ¿Tú? a su raso, pero sí. Bueno, yo tengo el Ah, bueno, es es que me dicen, dámelo que lo voy a leer esta tarde. Digo, bueno, Claro. no es una elegía en sí, pero sí es una elegía en sí. Quiero decir, Ah, habla... lejía, un bote de... Lejía. Lejía. Lejía a los 3-7. Habla de la muerte del campo por culpa de la sequía. Se llama, Tres son se llama sequía. Es ecológico. Sí, ecológico, se llama sequía. Ay, esa piel cuarteada. Ay, puzzle de piezas secas. Heridas que nunca sangran, úlceras abiertas. Campos de acento andaluz que ahora hablan otras lenguas. Las horas de verde trigo, la oliva y la avena de antaño son un desierto muerto de horas muertas. ¿Dónde los arroyos tierra del Generalife? ¿A dónde se van tus ríos llorando caudales? Las nubes traen África lloviendo a raudales y mojan de desierto almendros y algodonales. Dejan cortijos sin peones ni capatazes. Ay de mi tierra que finge pálida preñez. Ay de sus entrañas vacías llenas de sed. Los jornaleros a la sombra, mudo el tractor. Polvo que todo lo impregna, no seca sudor. El aire ya no huele a hoguera de noche fría. No madruga la alondra ni baila primavera. El campo, quejo de horizonte de falso ropel, no cesa de orar al cielo por agua bendita. Esa es la rima. Bueno, veréis. Esta elegía es a Manuel Vidal. Este chaval entró conmigo en Marina con 17 años. Su vida y la mía han coincidido en varias ocasiones. A él fue lo de los cabos que echaron aquella vez en Marina y todo eso. Y después se metió en la policía de aduanas. Y en una intervención en Tarifa, con 40 y pocos años, no, 50 y pocos años, le dio un jamacuco y ahí se quedó. Sin saber de qué fue ni nada, o sea, el autopsia salió, bueno, que le había un paro cardíaco y no lo había podido recuperar. Súbito, ¿eh? Súbito, o sea, estaba haciendo una intervención y de buena primera se cayó al suelo. ¡Pum! Y bueno, este chaval tocaba la guitarra, era un gran músico, interpretaba y estaba en varios conjuntos y tal, y nos encantaba Triana, a los dos, entonces pues hago un poquito de referencia a eso. No sigue cantando. Nos sigue encantando. A Manuel Vidal. Quiero rozar el agua con mis dedos desde la borda al vaivén de tu barca. Abrir de par en par una ola inmensa y así encontrar la piel de tu guitarra, y besarla y acariciarla y tocarla y poder echarte el menos de menos. Fueron las notas por Triana las últimas que compartimos y por Triana cada noche para mí un mal sueño sin ti. Al lago aquel iré a buscarte para encontrar el aroma del amigo. Duele fuerte leer tu nombre seco, seco el golpe, desconsolado aviso, seca el alma ya sin lágrimas negras. Vives en nosotros y hace consuelo, pero me duele el hielo de tu ausencia, de lo tempranito que te marchaste y las palabras que no nos dijimos. De nuevo llegará la primavera, huérfana de tu música y de ti, pero no será ya tan primavera, porque no puedo estar sin ti, no hay manera. Cosas que nos quedaron por hablar, palabras en el tintero del tiempo, cuánta vida perdida sin usar, mi hermano del alma.
iglesia homenajeaba a Fernando Villalón, un poeta que le gusta mucho a Serafín. Lo llevó allí a la tertulia de Telia, ¿no? Se llama Gañanías. ¿Cómo, perdona? Gañanías. Gañanías. De Gañán. De Sí, Gañán. sí. Difícil de pronunciar, gañanías. Gañanías. Así se llama. Mucho de Serafín, mucho de Serafín. Claro, Hacinado en jergones de paja, escueta la mirada y aún más la soldada, exiguo el solar tras severa jornada, sin calor de familia, ni mujer, ni sultana, arrancan en tiento hondos quejíos, lamentos que surgen del alma. Al calor de la lumbre, bajo la luna robada, por el portillo penetran los platas que la delatan, encendiendo la gañanía de reflejos hojalata. Lujosa luz en la noche tan humilde morada, entre capachas y cántaros a la tenue luz del titileo de la bujía cárdena. Un cante hondo se escapa, rasgando las gargantas a ritmos de palma y nudillos que acompañan. Ahogo de fatigas, alimento de espíritu y alivio de esperanza para acometer una nueva jornada. Tradición y cultura en Andalucía la Baja, forjada en fiera lucha de campesinos tras largas y agónicas jornadas. Laboreo sin descanso bajo la solana, en gañanías arracimados, ultraje en mísera morada. Sordo compás, melodías de calma, entre platas de luna y titileo de la bujía cárdena. La gañanía es donde le daban comida. El avance de la letra. Toño. Os voy a leer otra cosita. Espera. Digo, la voy a leer Tú, porque... no vayas a coger carrerilla, ¿eh? No. Me estoy riendo porque esto lo mandé yo para leer en otro sitio que se olvidó leer, fortuitamente. Entonces lo voy a leer hoy aquí para que no sea fortuito. Se llama Desdibujado Triángulo. ¿De dibujado triángulo? Desdibujado Triángulo. Y es un homenaje a la relación de amistad que había entre Federico García Lorca, Joaquín Amigo, catedrático de lengua y literatura, que era el corrector de los impulsos de Federico, y Luis Rosales. Sí, lo hablamos el otro día, precisamente. Desdibujado Triángulo. Y hay una cita ahí, cita de Fábula y Rueda de dos amigos, que son un par de versos que se toman, ¿no? No, ya no me encontraron. Abrieron toneles, armarios, cegadas quedaron sus vidas, triángulo desdibujado. Por los senderos de Bizna en manos de mercenarios, sigilo de odios ocultos y tristeza de escenario. Desde el Tajo de Ronda, en manos de milicianos, Joaquín, amigo protector, en oscuro vuelo disipado. Poco a poco mutilaron la amistad de los hermanos, despeñados los idilios y cada uno de sus lados. A Luis solo le quedó vivir el desespero amargo, vilipendio justiciero, recelos exasperados. Desmontado el triángulo, sordos fueron los aplausos, reguero de rosas rojas, dolor de pechos nublados. Geometría de luna ciega, triángulo desdibujado. Perdidas las formas puras, no, Es que estamos grabando. ya no los encontrarán. Maravilla. Antonio, que te llamo para que te grabe porque no te va a ver la cara. ¿Empieza? Cuando tú quieras. Mirá, esto es un cantautor de Uruguay que se llama Eusebio Clisich, que tiene un montón de discos y canciones absolutamente geniales, y aquí en España nadie lo conoce. Y él hace una crítica a la dictadura, de manera humorística, pero con el dedo en la llama. Había una vez en un sitio de Oriente un lindo país con un buen presidente que era serio, sagaz, elegante y prudente. Tenía ese sitio un pueblo valiente, confiado en su jefe tan inteligente, trabajando tenaz, esperando paciente.
Y en las Naciones Unidas todo el mundo le aplaudía por su discurso elocuente. Y él le contaba con cifras, el progreso se venía si se obraba con medida y tesón. Pasaban los días como agua corriente, la prole querida se hacía presente y de tanto esperar se cansaba la gente. Los pobres comían muy salteadamente, algunos perdían todito los dientes y no pocos tenían dinero a torrentes. Pero un día los valientes, en una reunión urgente, lo mandaron sin temor a pasear y lo vendieron al mundo para fabricar discursos sobre la felicidad. ¡Olé! Pero que así son todos los dictadores. ¿Y de quién es esta canción? Bueno, de un testamento. Testamento. Venga, Antonio. Se apagará mi voz y tantos nombres crecidos por el alma, desnudos como rezos, morirán para el goce de mis labios. Este miedo de ser caerá abatido. Esta luz de emoción escondida en las venas, la que no iluminó mi piel enamorada cuando se afloja el velo que ciñe los deseos, se grabará en mi rostro y tú sabrás, amor, que me habitaste. Se están cayendo ya todos los versos que un día me acecharon y no elevaron en papel un mundo. Fragmentos son del alma de los cielos. Estoy mirando el mundo con los ojos más lúcidos, buscando un horizonte para la soledad, una pregunta sola para tantas respuestas que he encontrado. Mis manos tocan ya el frío del silencio. Mándalo todo al fuego, ilusiones e inéditos, la historia de mi vida, naufragios y derroches, el jardín que sembramos. Solo conserva, amor, la puerta al primer beso y el calor de los hijos. Bueno, Qué bonito, qué bonito. precioso. Tú me enseñaste. Cuando tú cerraste los ojos por última vez, ese fatídico 14 de diciembre de hace algunos años, nunca imaginé que yo, después de tanto dolor, los míos los abriría ante una nueva vida. Nunca creí, nunca pensé que, creyendo tener toda una vida por delante, tú, al cerrar los ojos para siempre, lo contrario me demostraste, que corta es la vida. Cuando tú cerraste los ojos para siempre, yo los míos los abría. Convertiste este camino desértico mío en alfombra floreada para acompañar tu vida. Cuando tú cerraste los ojos para siempre, ese doloroso y ruin día, yo los abría hacia una nueva vida. Necesito creer, imaginar que pasaste a otro plano de esta existencia. Y mientras yo en esta quiero vivir intensamente lo que Tú no te partió los dientes, Guillo, y le hacer el anuncio del dentista, ¿qué? Vámonos, Diego. No, léelo, ni sea que yo no me he enterado. Dale. Claro, No, que no me había enterado de lo tuyo, de lo que decía. Enjaulado sin saber, en la jaula encerrado sin utilidad, con las alas pegadas al cuerpo, con comida y agua, dando saltos sin parar y queriendo volar. Me cambiaste la jaula, ahora de cristal, pero sin libertad de volar. Te apiadaste de mí y me abriste la jaula, dejándome volar hacia la libertad. Saliendo de la jaula salté, golpeándome contra el suelo por no saber volar.
Me quitaste las alas de volar en libertad. Muy bien. Le quitaste las alas de volar en libertad. Le quitaste las alas de volar en libertad. Me quitaste las alas. Coma. En libertad, punto y aparte. Dale, Diego. Venga, No, vamos a ir. coma, que yo cuando digo coma digo paro y... Ahí está. Yo cuando digo coma. Ese también, mira. Este se llama Elegía de Marienbad y es un poema de Johann Wolfgang von Goethe, más conocido como Goethe. Para los amigos. Para los amigos que... Para los amigos Goethe. Levanta un poquito más la costilla. Ahí está. Lo intento, pero es que tengo una cierta Afonía. Vamos. ¿Qué me reserva el devenir ahora? Y este hoy en flor apenas entreabierta. Edén e infierno mi inquietud explora en la inestabilidad del alma incierta. No, que al cancelar de la eterna morada los brazos me transportan de mi amada. Cruel y dulce el ósculo postrero, almas gemelas al herir desprende, mi piel vacila ante el umbral severo que un querube flamígero defiende. Mi ojo impasible ante la vía desierta ve las selladas hojas de la puerta. Finó ya el orbe, sus rocosos muros no se coronan ya de sombra santa. La mies no grana, prados verde oscuros ya no cortejan el raudal que canta. Ni ante el mundo prolífero se extiende la bomba astral que el devenir defiende. Como para agrandarme cual solía, ella se empina en el umbral riente y me da gota a gota su alegría y se me anuda en ósculo ferviente. Sobre mis labios me grabó su beso con llama, añoranza y embeleso. En lo más noble nuestro ser cultiva anhelos de rendirse a lo inefable, por honda gratitud que el don no esquiva. Por honda gratitud que el don no esquiva al ser puro, a lo eterno inexpresable. Llamémosle bondad. Yo a su clemencia me acojo y me diluyo en su presencia. Haz como yo, coteja el breve instante con tu gracia y cordura, no apresures, tómalo a punto, dúctil, insinuante, ya que en la acción o en el amar perdures. Si vistes de franqueza en el conflicto, serás hombre cabal y un héroe invisto. Vano hablar, pensé yo, si un día Dios te ha dado el minuto feliz por compañero. Todo ser junto a ti predestinado se siente no mi sino lastimero. Me espanta tu decir dejar tu lado, es un alto saber que no he logrado. Lejos ya estoy. ¿Qué me dará el instante fugaz? ¿Quién sabe? Mágico tesoro para crear belleza. Como atlante me doblo al peso y me desahogo en lloro. De fuga, en fútiles andares y por alivio lágrimas a yegua. Fluyan y rueden sin cesar, la llama jamás se apagará que me devora. Crepita y por mi pecho se derrama, de muerte y vida traban ahora. Para el dolor del cuerpo hay plantas buenas, ya ni me ahogan inacción y penas. Ya perdí el universo y me he perdido a mí mismo. Yo, amado de los dioses, su caja de Pandora me han vertido, ricas en gajes u horóscopos atroces. Me tientan con la pródiga cascada de los goces y me hunden en la nada. ¿De qué? No. Nadie. No. Yo que la tengo en mi casa y me está gustando. ¿Sí? Me cuesta. ¿Qué cuesta? No, es que Eso pasa con los clásicos. pero es un romanticismo muy denso. Muy denso y malos Muy alemanes, denso, ¿no? muy denso. Y los alemanes ya la hostia. Bueno, me costó 3 años escribirlo después de la muerte de mi padre. No tenía forma, mira que yo soy rápido a la hora de escribir, no tenía forma de escribir de 2 letras seguidas a mi padre. A mi padre el impresor, él sabe de qué hablo. Es un soneto, un soneto de elegía en versos de 14 sílabas, alejandrino, y dice así: ya casi olvidé la plata de tu amanecida, la italiana siseando mientras sirve expresos, perfume de la gloria, taona, pan y tinta, el soniquete de la Gutenberg de tu mano. Oro rojo que funde el sol en su despedida, sobre el azul oscuro, tardes de playa y excesos, de sombra a sombra, una vida amada que se agota, perdida entre la selva adusta y el desierto urbano. Celebramos tu vida, aún con final casquiano,
la máquina negra que su oscuridad denota, machacando plomo y letras sobre el lienzo plano. Se cumplen ya 3 enero desde mi derrota, cuando perdí tu presencia, Padre bueno, humano, vuela libre sobre este alma que resiste rota. Bueno, vamos a empezar con Pessoa, que se va haciendo tarde, ¿no? Venía yo hasta con el libro cargado. Con mis bendiciones, la historia. Oh, Bueno, vamos a esto. Decía Jorge de Lugones, este triste contador de ciudad. Fernando Antonio Nogueira Pessoa, Fernando Pessoa. La luz de la siempre cálida y bella Lisboa fue la primera que llenó los ojos de un originalísimo y complicado poeta de nombre artístico Fernando Pessoa, un miércoles 13 de junio de 1888. Nació en el seno de una familia bastante arraigada a las costumbres portuguesas y a la religión católica. Así pues, Fernando creció en un ambiente conservador y tranquilo, que lo convierte desde muy pequeño en un niño curioso y refinado que derivaría, con el paso de los años, en el paradigma del dandy, en el más amplio sentido de la palabra. A pesar de llevar una vida aparentemente normal, Fernando Pessoa sufrió 2 grandes pérdidas durante su niñez que lo marcaron. Su padre, a causa de una terrible tuberculosis, y su hermano, de manera súbita y con apenas unos meses de vida. Ambos murieron cuando Pessoa tenía apenas 5 años de edad. Posteriormente perdió otros 2 hermanos más, o sea que imaginaros la infancia que tuvo este hombre. Debido a esta desgracia, la vida del escritor cambió de forma radical y empezó a desarrollar una personalidad bastante retraída y tímida. Tenía un enorme talento para la poesía, de tal manera que su primer poema lo escribió con apenas 5 años de edad, con el título de A mi querida madre, honrando con tono infantil el amor que sentía por ella. Tras un par de años difíciles y con notable precariedad económica, la madre volvió a casarse, por lo que la familia hubo de mudarse de Portugal a Sudáfrica debido al trabajo de su padrastro cónsul en Durban. Pessoa supo adaptarse a su nuevo destino escribiendo sus primeras poesías. En Sudáfrica, el escritor recibió una educación netamente británica, que lo llevó a entrar en contacto con autores como Edgar Allan Poe, Shakespeare, Marcel Proust, que lo influenciaron en la producción de sus primeros textos literarios en inglés y algunos en portugués. Asimismo, esta circunstancia le abrió el camino en el mundo de la traducción y edición de textos. Al cumplir la mayoría de edad, regresó a Portugal, viviendo en Lisboa en un pequeño apartamento junto con su abuela y 2 tías. Inició sus estudios literarios en la Universidad Lisboeta, donde tampoco duró mucho, por no de las revueltas estudiantiles que se produjeron en la época. Fracasó en el intento de introducirse a la industria de la imprenta, para lo que invirtió en una empresa tipográfica, la herencia que le dejó la abuela al morir, dedicándose de lleno, a partir de 1908, al oficio de la letra. Es un tipo que se busca la vida en Lisboa, que busca alquileres baratos, que vive al borde de la penuria, pero que no por eso abandona sus ideas liberales. Es un escritor genial que abandonaba casi todos sus proyectos. Un tipo que en vez de papelera tenía un arca, donde iba echando todo cuanto escribía, y escribía mucho, muchísimo. Fue un hombre de su tiempo, aficionado como era a la moda, a las novelas policiales, a la ciencia psiquiátrica, a los inventos y al ocultismo, que participó en la opinión pública, que más allá de escritor ofició de inventor, publicista, editor, traductor, bebedor, sobre todo bebedor, hacedor de horóscopos, poeta vanguardista, autor de heterónimos, una especie de hombre orquesta, para resumir. Su primer trabajo lo tuvo como traductor de correspondencia comercial. Fijaros qué trabajo más... y más poco poético, ¿no? Correspondencia comercial. Conocía muy bien el inglés y era fácil. Y seguiría como ensayista y crítico literario para varias publicaciones portuguesas de la época, como la revista Atena, creada por él mismo, y Presenza. Después de varios años como articulista, Fernando Pessoa decidió publicar su primer libro, y único libro, publicado en vida de él, Mensaje, que lo publicó en 1934. Debido a su estilo literario poco tradicional y en ocasiones experimental, la crítica de la época consideró a Fernando Pessoa un escritor vanguardista, comparándolo así con otros poetas como Mario de Sacarneiro, Pablo Neruda y César Vallejo. Si existe algo característico dentro de la poesía de Fernando Pessoa, y en general en su registro literario, es su versatilidad discursiva y su camaleónica facilidad de interpretación a través del uso de heterónimos. Esto no solo se trataban de nombres falsos adaptados por Pessoa para ocultar su verdadera identidad ante el público, sino que fueron personajes clave dentro de su distintivo universo literario. Su interés por las personalidades artenas empezó desde muy joven, cuando se mandaba cartas a sí mismo, bajo el nombre de Alexander Serge.
En su adultez, dichos alter egos se perfeccionaron y llegaron incluso a sobrepasar la fama del editor, cuestionando así la verdadera identidad del propio Fernando Pessoa, es decir, sus heterónimos lo superaron. Algunos de sus heterónimos más famosos fueron Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos y Bernardo Soares. Este último fue considerado uno de sus heterónimos más famosos, ya que fue con el que creó el libro del desasosiego, quizás una de sus más emblemáticas obras, dada su creatividad discursiva y su mezcla de distintos estilos literarios. Fernando Pessoa se convirtió así en uno de los poetas y ensayistas más enigmáticos de Portugal. Su interés por la filosofía, las corrientes artísticas y el pensamiento humano lo llevaron a desarrollar un registro literario suntuoso, que no solo le permitió el reconocimiento en Europa, sino en todo el mundo. Para muchos, su obra fusionaba a la perfección los estilos literarios de Walt Whitman, Arthur Schopenhauer y Mario da Sacarneiro. La mayoría de su obra poética, en conjunto con algunos ensayos, fue publicada de manera póstuma, tras su repentina muerte a los 47 años, el 30 de noviembre de 1935. Entre esas obras publicadas destacan El banquero anarquista, los poemas recopilados de Alberto Caeiro, el libro de la inquietud y poemas de Fernando Pessoa. La mayoría de su repertorio literario fue escrito en inglés, idioma con el que se formó académicamente, allá en Sudáfrica. Fernando Pessoa poseía una de las vidas más secretas e intrigantes del siglo XX. Su obra inédita es un asombroso legado para la literatura. Eso lo dijo Ángel Crespo, que es otro poeta español. Debido a su enigmática pluma y perspicacia a la hora de escribir, también sirvió de inspiración para otros notables autores, como José Saramago, quien escribió su libro El año de la muerte de Ricardo Reis, inspirado en el heterónimo de Pessoa. En dicho texto, Saramago le ofrecía a Reis un universo literario propio, e imitó las intenciones del poeta al tratar de humanizar un personaje que nunca fue real. Pessoa, gracias al misterio que recorre su figura, y quizás también a los mitos que se han ido fraguando en torno a él, es uno de los poetas más seguidos, traducidos y estudiados de la actualidad. Hay muchos ensayistas y críticos hablando de él. Sigue siendo un fenómeno literario, una referencia indiscutible, pero es también una rareza. Un tipo que nos saca una y otra vez de nuestra casilla. Por si fuera poco, es también una especie de nube que sobrevuela el aire de Lisboa. Murió muy joven, aunque publicó mucho más de lo que parece. Hay que entender que el 95% de lo que escribió fue a parar al arca. Quizás de esa desproporción venga la leyenda de que publicó poco. Poco en sentido relativo, había que añadir. Poco en sentido relativo había que añadir. Pronto se lo mitificó. Se trataba de una rara avis, de un tipo originalísimo sin parangón en el medio literario. Su primera biografía salió a los 15 años de su muerte. Ciertas cosas de las que allí se decían incomodaron a los amigos y familiares, aunque el biógrafo Joan Gaspar Simões lo había tratado y mantenido una muy interesante correspondencia en sus últimos años. El caso es que poco a poco, a falta de datos precisos, se fue creando y recreando una leyenda que atrajo la atención de mucha gente. Pero la leyenda fraguó o cristalizó antes que la obra, pues todavía el arca apenas se había sido desentrañada. Esta es, a grosso modo, su vida por monte. Quizás sea más fácil y seguro no contravenir los mitos para ponerlos en duda, y con Pessoa se había construido una ficción que en unos casos se acercaba a la realidad y otros se iba alejando. El trabajo del biógrafo consiste en sopesar lo que hay cierto y lo que hay de leyenda y honestamente tratar de poner orden. Hay aspectos de Pessoa que se han mantenido más o menos ocultos y otros que se han sobredimensionado en exceso. Se tiende a ocultar o minimizar su vida política, su posición crítica ante el modelo democrático y su simpatía por dictadores como Sidonio Pais o Salazar. Se enfatiza en los últimos meses de su vida, cuando rompió con el salazarismo, pero durante casi 8 años acepta el papel de la dictadura y escribe panfletos que la justifican. Se suele minimizar el factor alcohólico, cuando fue el alcohol lo que le llevó a la tumba, y bueno, existe la tentación de sexualizarlo, cuando él fue un ser bastante asexual, aun cuando la sexualidad le comía un poquito la cabeza. Se habla poco de su misoginia, que en todo caso no fue activa, y que quizás estaba en el ambiente como lo estaba la xenofobia o el pensamiento de clase. En fin, hay algunos aspectos convenientemente ocultos cuando se habla de Pessoa, un ser fascinante que soporta con creces todas las críticas. Al fin y al cabo, Pessoa era un tipo constructor de mundos y de sueños, o de mundos, sueños, y eso, el alcohol, la heteronimia, el esoterismo, la quimera, la locura, eran temas que a la fuerza habrían de interesar a un escapista en el sentido de soñador empedernino como él era. Fue un hombre muy expuesto que hizo muchas cosas. La faena del biógrafo pessoano de hoy ya no consiste en desentrañar novedades, sino en reconstruir el personaje, en eliminar todo cuanto se nos ha transmitido sin ser cierto o no lo es completamente. Y entonces hay que hablar de sus penurias, de su alcoholismo, de su vida política, de su magnífica reputación como escritor, de su carácter reservado, sí, pero no huraño o asocial, y sobre su mundo plural.
Voy a dar un salto porque nos vamos alargando. De los principales, vamos a hablar de los heterónimos de Fernando Pessoa. Hay mucho más que hablar, por ejemplo, esa mujer de la que se enamoró de Ofelia, ¿eh? y de todo lo que escribió con respecto a ella. De los principales heterónimos de Fernando Pessoa, Cairo fue el único que no escribió en prosa. Todos los demás fueron escritos en prosa. Alegaba que solamente la poesía sería capaz de dar cuenta de la realidad. Cairo fue descrito por el propio ortónimo, que así se le llama a quien escribe heterónimo, ortónimo, como no solamente un pagano, sino como el propio paganismo. Definía el amor verdadero como amor hacia algo o alguien simplemente por ser esa cosa o persona y no por otros principios externos a ella. Poseía un lenguaje estético directo, concreto y simple, pero aún así bastante complejo desde el punto de vista reflexivo. Su ideario se resume en el verso: hay suficiente metafísica y no pensar nada. Que dar una vuelta, ¿eh? Que un hombre psicológica, yo creo que es un hombre que tiene una psicología muy singular. Muy singular, muy Y compleja. que utiliza el heterónimo para dar salida a su planteamiento psicológico, porque son antagonistas esos heterónimos. Mira, ahora vamos a hablar de Alberto de Campos, por ejemplo. Dice, Álvaro de Campos. Álvaro de Campos se manifiesta, estamos hablando de otro heterónimo, en cierto modo como una versión hiperbólica del propio Pessoa. De los tres heterónimos es el que se siente más fuerte. Su lema es sentir todo en todos los sentidos. La mejor forma de viajar, escribe, es sentirse. Como tal... Perdón. Sí. Hay un fragmento por ahí, pues, vamos, está puesto aquí, ¿no? Que el sentir todo es sentir tanto lo correcto como lo incorrecto, lo bueno como lo malo. Claro, me escondo para hacer una exaltación de lo más procaz posible y de lo contrario, y me escondo detrás de eso, por un modelo de sociedad. Totalmente. Mientras que el otro, ¿cómo era? No me acuerdo. Está Cairo. Cairo lo pinta como un personaje burdo, rústico, rural. Es curiosísimo cómo se transforma en cada uno de sus personajes. Es que no se transforma, todos estos poetas vivían en su cabeza. Están dentro de eso. Están dentro de su cabeza. Él interpreta la vida propia. Como poeta. Según el momento y según de lo que quisiera hablar. Y lo que hubiese bebido esta noche. O sea, que era bipolar. Bipolar no, multipolar, tenía 70 heterónimos. Pero 70. Es que cada uno escribe con un estilo bastante un estilo definido cada uno. Cada uno no es que me invente un personaje, no, es que escribo bien. Es que le da vida incluso fecha de nacimiento y todo. Todos esos poetas vivían dentro de eso. Crea una psicología del heterónimo. Exacto. Y sobre esa psicología del heterónimo, que al mismo tiempo le construye un yo, ahora construye todo lo que piensa en esa realización literaria. Mira, vamos a seguir hablando y vamos a ir descubriendo los heterónimos. Dice, como tal, la poesía de Álvaro de Campos... Perdona, que locura más grande. Locura total. Total, no, ya te digo. Pero tú lees personaje por personaje y no estás viendo a Pessoa por ningún lado. No se ve, es que viven que son lo bueno. Tiene su voz. Es que claro, Tiene su son voz. muchos personajes totalmente Igual que hemos dicho antes, mira, este poema lo ha escrito Juan. Porque cada cosa que escribía con cada uno de sus personajes tenía un estilo totalmente diferente. Dice, como tal, su poesía es la más emocionalmente intensa, la de Álvaro de Campos, y variada, constantemente haciendo malabares con dos impulsos fundamentales. Por un lado, un deseo febril de ser y sentir todo y todos, que es lo que hemos hablado, declarando que en cada rincón de mi alma se alza un altar a un Dios diferente, aludiendo al deseo de Walt Whitman de contener multitudes. Por otro lado, el deseo de un estado de aislamiento y un sentido de la nada. Como resultado, su estado de ánimo y sus principios variaron desde la exultación violenta y dinámica, ya que él desea ardientemente experimentar la totalidad del universo en sí mismo. Estoy hablando del personaje, no de Pessoa, de sí mismo, en dinámica, ya que él desea ardientemente experimentar en todos los modos posibles. Un rasgo particularmente distintivo en este estado es su inclinación futurista, incluida la expresión de gran entusiasmo por el significado de la vida urbana y sus componentes, y un estado de melancolía nostálgica desde la vida, donde la vida se ve como esencialmente vacía. Álvaro de Campos no tiene la más mínima ética. Es amoral, sino
sino positivamente inmoral. La idea de pérdida de la inocencia de un niño de 8 años le resulta positivamente agradable, pues satisface dos sensaciones muy fuertes, la crueldad y la lujuria. Esta postura moral de Campos, que recorre sus poemas sensacionalistas, futuristas, es paralela a otras actitudes de semejantes temas en los poetas de Alberto Cairo y Ricardo Reis, el otro heterónimo importante. Vamos a ver los versos del maestro Cairo en el poema Ayer, el predicador de verdades propias. Decía: que haya injusticia es como que haya muerte. Yo nunca daría un paso para alterar aquello que llaman la injusticia del mundo. A su vez, Ricardo Reis se revela aún más chocante todavía. En la obra Hoy contar que otrora, cuando Persia. Dos jugadores de ajedrez prosiguen la partida, sabiendo que la destrucción y la muerte campan por su ciudad, que el enemigo invadió, y sentencia este término epicureísta. Cuando el rey blanco está en peligro, ¿qué importan la carne y el hueso de las hermanas, de las madres y los niños? Cuando la torre... ¿Qué importa la carne y el hueso de las hermanas, de las madres y los niños cuando la torre no cubre? Cuando no hay casa, ¿qué importa lo demás? Básicamente. Él está reflejado parcialmente en cada uno de estos. Perdona, espérate, que sigue, espérate. Es que me he pasado. Dice: cuando el rey blanco está en peligro, ¿qué importa la carne y el hueso de las hermanas, de las madres y los niños? Cuando la torre no cubre la retirada de la reina blanca, la sangre, poco importa. O sea que este aspecto es uno de los que presenta una notoria influencia, o por lo menos proximidad, con la estética futurista de Marinetti, que a pesar de todo Pessoa siempre rechazó. Es también la parcela más visible de una cierta falta de solidaridad social e incluso humana que parece, según muchos críticos, ser común a toda la obra del poeta. Esta tendencia dio argumentos a cierta corriente política que clasifica a Fernando Pessoa como un autor de derechas. Sin embargo, otros críticos contraargumentan que es absurdo pretender clasificar un poeta como Pessoa con criterios políticos. Según estos, Pessoa estaba más interesado en un arte puramente estético para el que las cuestiones políticas, sociales e incluso morales no eran atinentes. Presenta ejemplos que evitan conclusiones simplistas. Al final de su vida, Pessoa fue autor de textos, incluso poemas que revelan un profundo malestar en relación con Antonio de Oliveira Salazar y a la recién estrenada dictadura del Estado Novo. Hay también poemas del Pessoa autónimo, imbuidos de tal solidaridad, incluso moralismo, que la heteronimia parece tendencialmente negar, como El niño de su madre o Tomamos la ciudad después de un intenso bombardeo, que son dos poemas también de él. Una de las preocupaciones constantes del poeta, como parte de su carácter dicotómico, es la de la identidad. No sabe quién es. O mejor dicho, falla en lograr una identidad ideal para él mismo. Queriendo ser todo e inevitablemente fallando, se desespera. A diferencia de Cairo, que no pide nada de la vida, pide demasiado. Que no pide nada de la vida, pide demasiado. En su meditación poética, Tabacaria pregunta: ¿cómo voy a saber lo que voy a ser, yo que no sé lo que soy? Ser lo que yo pienso, pero pienso en ser tantas cosas. Y de Ricardo Reis podemos hablar un poquito, es poco ya. El heterónimo Ricardo Reis se define como latinista y monárquico, o sea, todo lo contrario de los otros dos. De cierta manera simboliza la herencia clásica de la literatura occidental, expresada en la simetría, armonía y un cierto bucolismo con elementos epicúreos y estoicos. El fin inexorable de todos los seres vivos es una constante en su obra, clásica, depurada y disciplinada. O sea, todo lo contrario de lo que hemos hablado antes. Este tío va por senda siempre. Según Pessoa, Reis se trasladó a Brasil en protesta, fíjate tú la historia esa, inventa todo, en protesta por la proclamación de la República en Portugal, y no se sabe el año de su muerte. Fernando Pessoa tuvo relaciones con el ocultismo y el misticismo, especialmente con la masonería y los rosacruces, si bien no se conoce ninguna afiliación concreta a una logia o fraternidad de esas organizaciones, habiendo inclusive defendido públicamente las organizaciones iniciáticas en el Diario de Lisboa, el 4 de febrero de 1935, contra los ataques por parte de la dictadura del Estado Novo. Su poema críptico más conocido y apreciado entre los esoteristas se titula En el túmulo de Christian Rosenkreuz. Tenía la costumbre de hacer consultas astrológicas para sí mismo. Según consta en su partida de nacimiento, nació a las 15:20 horas. Tenía ascendiente Escorpión y el sol en Géminis. Realizó más de 1000 horóscopos. Él escribió horóscopos también. Cierta vez, leyendo una publicación inglesa del famoso ocultista Les Crowley, Fernando encontró errores en el horóscopo y escribió al inglés para corregirlo, puesto que era conocedor y practicante de la astrología, conocimiento que impresionaron a Crowley, quien, aficionado a los viajes, llegó ahí a Portugal para conocer al poeta. Junto con él fue la maga alemana Miss Jagger, quien se carteó con el poeta utilizando un seudónimo ocultista. En 1985, la serie documental de televisión El arte de vivir rueda y emite el capítulo Fernando Pessoa,
Geografía del desasosiego sobre los aspectos más esotéricos y humanistas del autor luso, con guión y texto de Carlos Villarrubia. El documental reelaborado se emite en diversas cadenas americanas en 1989, dentro de la serie documental Por la Ruta de los Vientos. El 30 de noviembre de 1935, para esto concluimos ya, falleció en la ciudad de Lisboa. Tenía nada más que 47 años. La cirrosis que le produjo el excesivo consumo de aguardiente fue la causa de la afección. Su resto descansa desde el año 1985 en el monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belén. Se trata de un antiguo monasterio de la Orden de San Jerónimo que está situado en el barrio de Belén de la ciudad de Igoeta. Junto a él restan el navegante Vasco da Gama y el poeta Luis de Camões. Y voy a leer un pequeño texto que le escribió. El claustro ese de todos los Jerónimos, si veis a Limón no os perdáis, porque Es precioso. yo creo que es de lo más bonito que he visto en mi vida. Dice, Piedra sí. blanca, tallada mil. Sí. Bueno, es mármol, ¿no? Blanco, ¿no? No, No. es piedra. Yo no me Es una piedra de una cantera de una zona que se llama Alfama. Sí. Hay una zona Pues yo quería que al norte del Algarve Sí. que se llama Alfama, que tiene una iglesia. Una cantera, ¿no? Bueno, pero tiene una iglesia que es descomunal de grande para lo que es el pueblo. Sí. Y la cantera es la que produce esa piedra de donde se saca la Piedra torre de puede Belén. ser como un poquito más tostada que la camisa. La camisa de... Y No, yo, ahora- pues fíjate tú que yo pensaba que era mármol, que pues yo pasaba por allí, pero no. Y es una preciosidad el claustro de San Jerónimo, una preciosidad. Mira, este texto pequeñito dice, si yo pudiera morder la tierra toda y sentirle el sabor, sería más feliz por un momento. Pero no siempre quiero ser feliz. Es necesario ser de vez en cuando infeliz para poder ser natural. No todo es días de sol y la lluvia cuando falta mucho se pide. Por eso tomo la infelicidad como con la felicidad. Naturalmente, como quien no se extraña con que existan montañas y planicies y que haya rocas y hierbas. Lo que es necesario es ser natural y calmado en la felicidad o la infelicidad. Sentir como quien mira. Pensar como quien anda y cuando se ha de morir, recordar que el día muere y que el poniente es bello y es bella la noche que queda. Así es y así será. Es la dicotomía que hay en este pequeño, exacto, El poeta este fingidor. pequeño, Pues yo lo veo como un alma el atormentada. poeta es un fingidor. Una antología que prácticamente Yo toda, atormentado. que se llama El poeta es un fingidor. Es un fingidor. No me acuerdo de, yo no tengo El clase. poeta fingidor. No me acuerdo de tres. Pero Hay un esta poeta rareza no es tan rara, ¿eh? No, lo Es raro el crear los heterónimos. Es raro una abundancia. Sí, pero ahora voy a hacer una transgresión en el arte. Vamos a ver. Esta transversalidad que él hace de ir pasando de un personaje a otro, que seguramente ocurra según los estados de ánimo O las dosis de alcohol. o las dosis de alcohol. Bueno, estados de ánimo vinculados al espíritu o a la materia. Ese hombre no fue feliz nunca en su vida. Exacto. Eso mismo lo podemos ver en otras artes, en otras evoluciones. Por ejemplo, me voy al que se me ha ocurrido es Picasso con la época rosa, la época azul, el cubismo, el Guernica y todo eso. Es decir, esa transversalidad de lo psicológico, lo que pasa es que él crea una figura en cada uno de esos heterónimos. Y ahí es donde está la singularidad. Pero Por ahora- eso dice lo importante no es vivir, sino crear. Exacto. Entonces él crea aquello por necesidad, seguro. Y las palabras que ha dicho Ramón de que el poeta es un fingidor, es que define realmente al poeta. Bueno, pero define a todos los poetas, A todos no los a poetas, personas. no, a todos, no, A los dicho, clásicos. define a todos los poetas. El El poeta, poeta finge. el poeta no es el poeta biográfico, es el poeta lírico. Tú cantas y todo lo que cantas no es tu acontecer, Evidentemente. es el acontecer interpretado por ti, unas veces más próximo y otras veces más lejano. En ese momento. Claro. En ese momento. He cortado bastante porque la biografía es bastante extensa y he cortado bastante de ahí y con eso me he alargado un poquito. Yo tengo aquí ¿Tú tienes algo de visual? es muy chiquitito. Ignacio, tú has venido en autobús, ¿no? Sí, A las 9:30 sale la... Vamos a las 9:30 cortamos Me la voy lengua, con Juan, José. nos vamos. Porque es que no me he dado cuenta. Hablando de lo que escribía. Este habla de esto mismo que estamos diciendo y se llama esto. Dice que fijo o miento todo lo que escribo. No. Yo simplemente siento
con la imaginación, no uso el corazón. Todo lo que sueño o vivo, lo que me falla o termina, es como una terraza sobre otra cosa aún. Es la que es bella. Por eso escribo en medio de lo que no está cerca, libre de mi titubeo, serio de lo que no es. Sentir, sienta al que lea. Sentir, Sienta al que que lea. lea. Sienta al que lea. Se lo deja al lector. Claro, ¿Cómo debe ser? La y sus interpretación. alucines y la tranquilidad después de toda su... Además, él mismo dice lo que tú dices, que no uso el corazón. Usa la Claro, imaginación. los No uso el alucines de las corazón. personas que El están poeta, con el Yo poeta, simplemente siento con la imaginación. pero es que el poeta vive de imágenes. Es que yo, la poesía sin imágenes, para mí no es poesía, es prosa. O sea, yo no es que he escrito un poema. Descripción. ¿Dónde están las imágenes en el poema? Faltan las imágenes. No es una poesía. La poesía se nutre de imágenes. Yo no sabía nada de eso de... ¿De Pessoa? Y este, nada Me más, he quedado. nada más que una estrofa, pero una estrofa que es una maravilla. Dice, se llama Serena Voz Imperfecta. Serena Voz Imperfecta, Ese es precioso. elegida para hablar de los dioses muertos. La ventana que falta a tu palacio da para él puertos, todos los puertos. Es una preciosidad, Es lo que precioso, es precioso. Pessoa Y de yo una veo- profundidad y y yo de veo- de un fondo Y maravilloso. tormentos. Tormentos muy, muy solitario y... Pero depende del personaje Pero también. tiene una belleza. Depende del personaje. muy- No todos Claro. sus personajes son tormentosos. No todos sus personajes son tormentosos. ¿No? No, el tormentoso es. Pero los personajes Claro, no. claro, que yo no veo a él en cada línea y en cada palabra. ¿eh? Antonio, ¿nos cantas algo? Venga. Sí, Sí, yo creo que el cierre. Venga. sí, y lo que pasa es que prácticamente. Y ya vamos cortando, ¿no? Prácticamente todo viene Espero que os haya gustado la presentación de Pessoa. complementario y Me lo he trabajado. Ya te digo que se han quedado muchas cosas por ahí. muchas cosas, aunque después nos esforzamos por ser una sola persona con una sola tendencia, pero como tenemos muchos y antagónicos en sí. Lo piensa, claro, pienso yo y lo contrario. Sí. Y lo contrario. Las caretas todavía, tío. Es que muchas veces hay que andar con una careta. Lo que pasa Porque es que, así ocultamos nuestra debilidad. este tío era un genio. Para evitar que nos Un ataquen. genio total. Nos vamos poniendo Mira, caretas. Eugenio, hoy venía yo en el autobús Gracias. y que yo tengo muchos cuadernos escribiendo al mismo Pasa tiempo. de la graduación para que tenga algo. La graduación que fue Ah, no lo ves. Yo musiqué una cosita de no eso. puede ir, este- Ah, sí. Ay, perfecto, perfecto. Es demasiada gente la que habita dentro del cuarto oscuro que es el alma. Venía Ay, 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 sí, sí, identidad. Tú ¿Qué fíjate, identidad? ¿Cómo da la vuelta? la identidad es Escúchame. porque- y estaba sobre la identidad. 8 palabras. Y la ha definido completamente. Pues venía yo en el autobús, mira, me ha hundido, es que yo como venga el autobús Inspirado, para claro. mí, es que yo prefiero que viene Ignacio y viene hablando. Si Pero- te viene desde Madrid aquí, no veas. No veas, o sea, te falta cuaderno. Bueno, no, porque normalmente cuando yo hago viajes largos voy con Ernestina, ¿no? Y entonces vamos hablando y a lo mejor empiezo algo y de momento Tienes no. que cortar, claro. Vámonos, Antonio. Échale valor ahí. Sí, Estos son textos de Pessoa. Es que habéis estado en el chat donde está su escultura en bronce. sí, en un bar, claro, ahí arriba, tomando y el ahí café. era donde él veía y veía pasar Claro, se la que le sentaba a gustaba, tomar ¿no? café, claro. La Ofelia. A Ofelia. Todas las horas que paso sin que pases por aquí, sin que pases por aquí, son días que me desgracian porque me privan de ti, ay de ti. La vida es un hospital donde casi todo falta, donde casi todo falta. Por eso nadie es segura y moriré estarse de alta. Saudade esos portugueses
saben a sentirlas ven, saben a sentirlas ven, pues tienen esa palabra para decir que hasta Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo se lleva, Antonio? Yo estoy con lo que te han dicho, que Antes de irte. últimamente, de siempre, eres una coral entera, tú cantando solo. Pero últimamente... Está muy templado. Sí, mucho, Muy templado. Mucho gustito. Este mucho gustito, mucho... Antonio, ¿y por qué se escribía carta a sí mismo? Pues para contarse cosas. En el delirio. En el delirio suyo, para contarse lo que mejor no se atrevía a pensar. Lo escribía y tenía necesidad de... en 70 letras diferentes ya era para hacerlo un monumento, ¿eh? Sí. Si tuviera letras Mira, diferentes ya sería, vamos, digno El libro de escribe a la madre. estudio. Mira, el Hombre, libro Para que- la madre no a él. compuesto Él le escribe a la madre, pero y desde... habla un desde heterónimo. monarca, es que llegaba No desde Pessoa. Y lo metía. tiraba 30 y tantos mil textos en el arca. en el arte. 30 y tantos mil textos. Y nada más que publicó un solo libro que tenía pues, Este es póstumo. 200 300 Bueno, pero a páginas. este le pasa igual, este lo mete en el cofre. Aunque se hace muy tarde, pero la poesía no tiene una gran deuda con el vino. Sí, la tiene. La misma que vamos a tener nosotros con la cerveza que hay ahí. Para Pero mí vaya a no. tener una cervecita en Para mí no, pero yo, esto no quiere decir que algún día me tome yo un par de porro a ver qué sale. Una personalidad puede llegar a tener una letra diferente de la tuya. Y hay... Esta mañana Puede tenerla. Comprobar a ver qué se siente distinta de la que tú y tienes. a ver si de ahí sale algo. Una cerveza rápida. Venga, sale la la grafología, Bueno, tenemos 7 el minutos. grafólogo, Venga. para también Viaja analizar médico. la personalidad. Amor ya no quedó. Ella lo único. Por lo Vale, menos, eso lo que tenía es que yo me tuve que ir. muchas veces Lo había dejado aquí un bajo poquito esa de jamón. influencia. Se Una tío. aceituna. Es que es tremendo porque Se lo vamos, si comió yo te todo. hago Que no guarda una como prueba grafológica y resulta que no lo has escrito tú, Ya. pero sí lo has También te escrito. lo comento, Hay no te he una, dicho. hay una fase que Pero claro, claro, no que fase son- que se mantiene. Hombre, ya unos rasgos comunes de la escritura que dices tú son inconscientes. Se me ha entonces, pasado, no lo- la tertulia de la TNU empieza el día 25, cambiamos al miércoles. Y, no, por una aceitunita. Ya esa cabeza. Sí, Pero y a la libertad. Pero siempre lo hace miércoles. Sí, el tercer miércoles. El tercer miércoles o cuarto. En este caso el 25, pero va a ser miércoles y para que no coincida con esto, vamos a dejar 2 semanas de margen, para que no Así que sea... poniendo sí. ya- Bueno, yo estoy fuera del 25, no puedo. Ya terrible. Estás usando la libertad. De ellos no vivir. Pues Ignacio, ¿cuándo te vas a Japón? El 16. Japón, qué maravilla. Y vuelve. Voy al 16 y vuelvo el 29. El 28 llegará el avión cuando llegue. Madre Dios. Ven. ¿Quieres placer o...? Ya. Sí, qué bueno. Michelle, ¿la cerveza? Nos va a coger el algodón. El algodón, el algodón. No, serán los cerezos. Y el algodón también. Pero el algodón Cuando sí, llega en- el algodón está en plena flor ahora. Claro. Ayer fui yo Ya lo están recolectando. Claro, ¿cómo? Que ya lo están recolectando. Pero bueno. Es que Esta mierda. Pero los santos aquí La corteza. Bueno, tío, vamos a tener que coger otro autobús, Ramón. Yo creo que no voy a coger. Bueno, el brindis no por Pues vamos a echar tú a la espalda. Venga, Manoli. Los poetas fingidos y múltiples. El poeta Fingidor. Venga. Hay 2 momentos Antonio. para ir, que son los cerezos Salud. y el otoño, Antonio, porque el con otoño, Antonio falta tú. los parques Ahí va. que son impresionantes. El anfitrión tiene que estar ocupado siempre. Ahí está como debe ser. ¿Sabes qué pasa? Está perdido, Nosotros. no lo veía. Ni por el barrio ni nadie, ni lo veo ni sea. Bueno, los restos de Los restos la celebración. Y ahí me estoy empapando una Oye, me guía encuentro muy pesado de con eso. 300 páginas. Es que ¿Con me quién corto va un ahí? montón. Con Agudo no es. No, vamos con el grupo, De senderismo. parte del grupo de senderismo. La verdad que estamos a recordar por la mañana haciendo cosas y... Yo es que vi por internet, pero no puedo...
irme, ¿no? Pero vi por internet un viaje y era una guía japonesa, no sé si, que lo organizaba con su marido. Y bueno, tú ibas con esa pareja que iba, ella organizaba el día, los hoteles, los desplazamientos, todo. Y al mismo tiempo era guía, era el marido español y se dedicaban a esto. Y digo, uy, esto es muy interesante porque lleva la guía que habla español y no tienes que estar pendiente de guía. Yo estuve el domingo con una pareja que vive enfrente de mí, en Roche, que habían estado ahí hace 3 meses. Me estuvo contando todo, las comidas, los barrios, algo más. Japoneses, ¿no? Ya sabes.